Bienvenidos al canal. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a realizar el techo de una colmena Guarre y vamos a ver algunos tips y recomendaciones. Yo soy Rafael Souto y esto es Señor Polen. Bueno, para comenzar vamos a utilizar algunos materiales como, en mi caso, dos tablas de 30 por 52 y algunos recortes. El espesor de los materiales son entre 2 centímetros, 17 milímetros y 17 milímetros. Y también vamos a utilizar nuestra entretapa que hemos hecho en un video anterior. Así que sin más preámbulos, comencemos. Vamos a utilizar las medidas exteriores de la entretapa que hicimos anteriormente. Nosotros le vamos a agregar medio centímetro. Esto lo vamos a usar de tope para las maderas que tenemos en los costados. Estas maderas que tenemos en los costados, que también le vamos a dar el medio centímetro para que podamos colocarla fácil y no tengamos que andar buscando la posición de la entretapa en el momento de que trabajemos. Aclaro que estas maderas son recortes, como verán tenemos está mal cortado acá, eso no importa, lo que necesitamos es una superficie lisa para después ponerlas de esta manera. Nosotros de este lado vamos a atornillar las otras maderas que vamos a hacer. Perfecto, maderas listas, ahora vamos hacia los costados. Vamos a agarrar las dos tablas que hicimos, las dos maderitas, y las vamos a sumar. 3 centímetros, 7. Le vamos a agregar 5 milímetros. Tenemos la tabla cortada, ahora la vamos a dividir a la mitad, a lo largo. Vamos a medirla 14 centímetros y medio. Mitad de 14, 7 centímetros, mitad de 5 milímetros, 2 milímetros y medio. Así que vamos a medir 7 centímetros y la mitad de 5 milímetros, 2 milímetros, 5. Y del otro lado exactamente lo mismo. Ahora vamos por la tabla más chica. En caso de tener los dos iguales, obviamente no hay ningún problema. Y le vamos a dar la pendiente. Vamos a elegir uno de los lugares, una esquina, y le vamos a dar la medida de la tabla más chica. Y de este lado exactamente lo mismo. De esta punta que nosotros hicimos la marca a esta, esa va a ser la pendiente. De esta manera nosotros tenemos la pendiente. Vamos a hacer un corte diagonal. Le dejamos siempre un espacio para que ventile el techo. Tenemos nuestra base lista. Tenemos alguna imperfección acá porque la tabla no era perfecta, así que eso no importa. Yo le voy a dar una limadita así queda con el ángulo, pero no importa porque nosotros lo que queremos es que quede ventilada. Así que vamos a pasar, estas son las tablas, vamos a utilizarlas de esta manera. Vamos a montarlas solamente un poquito, cosa de que quede un alerón hacia afuera y un alerón hacia adelante. Hacia atrás,
hacia adelante. La caída del agua se la vamos a dar hacia atrás de la colmena, así cuando llueve no cae el agua adelante de la colmena. Entonces lo que vamos a hacer es montarla solamente un poquito. En caso de que tengamos tablas más largas, no hay ningún problema. En caso de que tengamos tablas más cortas, le vamos a tener que agregar algo, porque si no estamos teniendo muy poco techo. Y vamos a atornillarlas aquí y aquí. Y vamos a hacer unos cortes en una de las maderitas que nos sobró. Le vamos a hacer un corte de esta manera, centrado, y le vamos a colocar una de cada lado acá. Así nos queda con la inclinación igual a esta, porque si no nosotros vamos a tener este problema, va a caer y nos va a quedar muy derecha. Así que le vamos a dar inclinación, nos van a quedar una entrada de aire acá y de estos costados. Si te está gustando el video, suscríbete, no te olvides de dejarme un like. Bueno, ya tenemos listo nuestro techo con su ventilación. Yo le agregué una maderita en los 4 lados a 3 centímetros para que pueda encajar y nos quedemos con la pendiente. Posteriormente yo le voy a agregar una lámina, voy a recortar una lámina que entre acá adentro y se la voy a agregar para que quede aislada la parte de la entretapa con la del techo. Así nos queda la colmena Warre que hicimos. Recuerden tener las colmenas fijas y seguras, así que lo que vamos a hacer es ponerle un tornillo o clavo al techo unido con el piso y con un alambre lo atamos para que con el viento no se mueva ni se vuele. Muchísimas gracias por ver el video. Suscríbanse, así les llegan las noticias y los nuevos videos que vamos a hacer en el futuro. Esto fue Señor Polen. Así que bienvenidos al Señor Polen y ya lo dije. Ya estaba terminado.